buenas tardes, bienvenidos. Hoy un placer escucharte, Eduardo, ha sido muy inspirador. Hoy todos venimos a hablar de sueños y es que detrás de una auténtica persona de éxito, yo digo que siempre hay un gran soñador. Y es que si os fijáis en las personas que han tenido éxito, o que para vosotros sentís que han tenido éxito en la vida personal o profesional, son personas que han tenido una capacidad, y es la de visualizar en su mente, como bien nos decía Eduardo hace un ratito, la de visualizar en su mente situaciones tan retadoras y tan absolutamente motivantes que se ven atraídos hacia ellas como un imán. Y es que yo digo que los sueños son el auténtico combustible del éxito. Yo, según construía un poco el hilo de esta conversación, pensaba cuántas veces me he estado moviendo, ¿no? En la vida, he hecho muchas cosas, y cuántas veces me he estado moviendo sin parar, pero sin tener una dirección clara. Y en otros momentos de mi vida lo que me ha pasado es que tenía una dirección muy clara, pero me costaba dar ese primer paso. Yo intuyo que algunos sentís identificados, ¿no? En algunos de los dos momentos. Y es que para alcanzar nuestros sueños necesitamos dos cosas. Necesitamos primero una visión tan grande, tan retadora y tan absolutamente apasionante como podamos imaginar. Y en segundo lugar, lo que necesitamos es una acción, un primer paso, algo que nos dé la inercia y nos ponga en movimiento. Estamos cada día acostumbrados a albergar propósitos, a fijarnos objetivos y a ponernos metas, ¿verdad? Y es que esto tiene sentido, porque el tener una meta en la vida pues hace que tengamos un lugar al que llegar y además da sentido al rumbo de nuestra navegación. Y dicho un poco en nuestro lenguaje, el tener metas claras hacen que las cosas que hacemos hoy tengan sentido y además nos sirve para aceptar las circunstancias que por uno u otro motivo estemos viviendo en este momento, si soy capaz y quiero llegar a esa meta en concreto, y sobre todo el tener una meta clara y concreta lo que me permite es ser capaz de cambiarla o modificarla si siento que cuando me voy acercando, bueno, pues no es del todo la que yo quería. Y me diréis, Silvia, has empezado hablando de sueños y ahora estás hablando de metas. Efectivamente, porque yo soy más de sueños que de metas. Yo creo que es importante fijarse metas, claro que lo es. Pero a veces yo he tenido la sensación de tener las metas muy claras y, sin embargo, no sentir esa motivación, ¿no?, en mi estómago que me empuja a ir en esa dirección. ¿Por qué? Pues porque las metas a veces vienen condicionadas, bueno, pues por condiciones económicas o por temas de salud o simplemente por relaciones sociales, por relaciones externas. En cambio, los sueños son un auténtico patrimonio personal. Los sueños son míos y dependen de mi libertad, como bien decía Eduardo. Yo puedo soñar hasta donde quiera y a lo mejor para otros mis sueños pueden ser estrafalarios o pueden ser quizá humildes o pueden ser inalcanzables, realistas. ¿Qué más dan? Si lo importante es que tengan sentido para mí. Los sueños tienen que tener sentido para la persona que los tiene. Por lo tanto, yo os invito a empezar a soñar desde hoy, pero a empezar a soñar a lo grande. Y empezar a soñar con el corazón, empezar a escuchar ese sueño que se empieza a mover desde aquí, ¿no?, desde el estómago, y que a veces nos dice, espera, espera, no te vayas tan arriba. Sí, sí, de momento deja que tu imaginación vuele. Es muy importante soñar con el corazón, pero también es importante soñar de forma acertada. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos hacer que nuestros sueños nos reporten un beneficio bien presente o bien en el futuro. Y para esto, además de permitirnos soñar en grande y de romper absolutamente todos nuestros límites, también sería muy interesante que lo hiciéramos con la cabeza. ¿Y con esto qué quiero decir? Que tenemos que ser capaces de situarnos en relación a nuestros sueños y ver si mi sueño está allí, dónde me sitúo yo. ¿Y cuáles son las preguntas que tengo que hacerme para empezar a avanzar en esa dirección? ¿Cuáles son las herramientas de las que dispongo ya? ¿Qué me está faltando para conseguirlo? Y sobre todo, ¿cuál es el primer paso que voy a dar? Y yo inevitablemente cuando hablo del primer paso, bueno, pues invito a que entre en escena nuestro gran protagonista, que es la mente. Y cuando hablo de mente necesariamente tengo que hablar de atención, porque estamos permanentemente distraídos. Fijaros, os traigo algunos datos curiosos, sacados del entorno laboral. 3 minutos es el tiempo medio de interrupción en la oficina. Más o menos unas 30 veces por hora se mira la bandeja de entrada del correo. Y solemos tener abiertas en paralelo 8 ventanas en el ordenador. Y para mí lo más interesante de todo esto es que tardamos otros 23 minutos de promedio para volver a centrarnos en la tarea que estábamos haciendo.
estamos permanentemente distraídos. Y nuestra atención, bueno, pues normalmente, hoy hablamos mucho de mente errante, ¿verdad, Chema? Estos que nos dedicamos a trabajar cosas como el mindfulness, hablamos de la mente errante. Y cuando se habla de la mente errante es una cosa muy sencilla, es que cuando tenemos un obstáculo delante que sentimos que no podemos afrontar, o cuando tenemos demasiadas tareas que hacer a la vez, o cuando quizá tengamos una información confusa y no sepamos por dónde tirar, lo que hace mi mente es que escapa, divaga, porque necesita salirse un poco de esa situación, ¿verdad? Y cuando mi mente divaga, pues se mete en un entorno muy concreto y muy divertido, ¿no? Es que empieza a estar invadida por pensamientos que tienen tres características concretas. El primero es que son pensamientos automáticos, es decir, que escapan absolutamente al control de mi voluntad. Segundo, son pensamientos que lo que quieren es, bueno, pues buscar una justificación en el presente. Nuestra mente se mueve mal en esto de la ambigüedad. Necesita respuestas y necesita respuestas que nos hagan estar en un entorno más o menos confortable. Y la tercera característica de estos pensamientos es que son pensamientos o de futuro o de pasado. Es decir, cuando los pensamientos invaden mi momento presente, desde luego mi atención ya no está aquí, sino que tiendo a preocuparme por algo que quiero alcanzar y entonces empiezo a meterme en un estado que llamamos de rumia y que generalmente me suelo enganchar con alguna preocupación de si seré o no capaz de conseguirlo. Otras veces lo que hago es que me voy hacia cosas que ocurrieron atrás y entonces empiezo a mirar, bueno, pues situaciones que ocurrieron en el pasado y tiendo a mirarlas con añoranza, con tristeza. En cualquier caso, lo que estoy haciendo es escapar de lo que está pasando en este momento. Y yo la pregunta que me hacía, digo, bueno, pero ¿cuánto tiempo más o menos estamos en este estado de mente errante? Pues ahora mismo hay bastantes estudios y en concreto hay un estudio de Harvard que nos dice que aproximadamente el 47% del tiempo de vigilia, del tiempo que estamos despiertos, lo pasamos concentrados en cualquier otra cosa que no tiene que ver con la tarea que estamos haciendo en este momento. 47% del tiempo. ¿Pero por qué no lo aprovechamos para soñar un futuro apasionante? Por ejemplo, entre otras cosas. Es curioso. Mi mente, además, lo que hace es que cuando está en este estado de mente errante, tiene como tres formas de divagar. Entonces, lo primero que hace es se encuentra con el reto delante, siente que el reto le supera y lo que hace es huir, escapa. El segundo, cuando siente que no puede huir y que el reto lo tiene delante y sí o sí tiene que hacer algo con él, lo que hace es que pelea con él, ¿no? Lo que quiere es eliminar al enemigo. Y hay una tercera opción y es que me paralizo. Entonces me paralizo, me siento superado y no sé muy bien qué hacer con él, ¿no? Y yo constantemente me pregunto, aprovechemos este 47% del tiempo, dediquémoslo a soñar. Entonces la ciencia nos da una alternativa fantástica y nos dice, bueno, cultiva tu atención, cultiva la atención plena. Eduardo nos hablaba de meditación. Yo voy a hablar de meditación. Lo que pasa es que a veces diré mindfulness, que no deja de ser sino atención plena, ¿no? Bueno, pues cultivemos la atención plena entonces. ¿Y esto qué significa? Yo sé que ahora mismo, bueno, pues hay un montón de información acerca del mindfulness. Hay miles y miles de estudios, sobre todo soportados por investigaciones científicas que avalan los efectos del mindfulness en el cerebro y en la atención. Bueno, yo creo que dejarlo solamente a nivel cognitivo sería muy poquito. Para invitaros, Eduardo nos ha dado alguna pista, ¿no? Yo os diría, ¿cómo podemos empezar a trabajar o a experimentar mindfulness? Simplemente buscar 5 minutos cuando lleguéis a casa esta tarde o mañana por la mañana, 5 minutos de vuestro tiempo. Buscar una posición cómoda, lo más cómoda posible. Puede ser sentados, puede ser tumbados. Apoyar vuestra espalda o dejarla, bueno, pues en una posición, como decimos, de cierta dignidad, ¿verdad? De comodidad, pero que equilibre con cierta dignidad. Cerremos los ojos, taparos con una manta livianita, porque suele bajar la temperatura corporal, y a partir de ahí buscar una respiración consciente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es inspiro y expiro. Inspiro y expiro. Y entonces me diréis, Silvia, la mente no se nos queda en blanco. No, claro, la mente no se queda en blanco. Es en ese momento, cuando estoy concentrado en mi respiración, cuando empieza a venir pues esa preocupación por un conflicto de trabajo que tuve ayer por la mañana. Y cuando expiro, noto que sale esa inquietud que tenía porque mi hijo aprobara el examen de inglés que tiene mañana por la mañana. Y quizá vuelvo a conectar con un pensamiento de preocupación pues por mi próxima revisión médica,
o me conecto con un pensamiento feliz que tiene que ver con que he encontrado el sitio de mis próximas vacaciones. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el pensamiento no se queda en blanco, pero los pensamientos sí que empiezan a espaciarse. Entonces puedo mirarlos con cierto desapego. Veo que vienen, pero tengo la claridad mental, el desapego y la suficiente tranquilidad como para verlos con cierta distancia. Eso es mindfulness. Eso es cultivar la atención plena. Luego podemos buscar alguna definición que la haga más bonita, ¿no? A mí me encanta la que hace Kabat-Zinn, que es el que creó el método MBSR, que es mindfulness basado en reducción de estrés. Él dice que es la conciencia que surge de prestar atención de manera intencionada y sin juzgar al momento presente. A mí me encanta. Es una forma de decir que es escuchar qué es lo que está pasando dentro y fuera de nosotros. Y en definitiva es una invitación a aceptarnos como somos y aceptarnos en el presente. Uno de los discípulos de Kabat-Zinn, Robert Smith, decía que es como ser un fotógrafo que en lugar simplemente de fotografiar desde fuera lo que ve, tiene conexión con lo que mira. Y si lo pusiera en mis palabras diría, al fin y al cabo, mindfulness no es nada nuevo, claro que no es nada nuevo. Es un conjunto de técnicas milenarias, de tradiciones espirituales, orientales, y que lo que buscan es poner la atención justo ahí, en la concentración, en la atención y en buscar la claridad mental. No es nada distinto, es solamente eso. Bueno, los efectos del mindfulness son múltiples, los veremos a continuación. El cerebro ahora mismo nos da una oportunidad estupenda. Tenemos muchísimos conocimientos acerca del cerebro en este momento. Ha evolucionado un montón lo que hoy sabemos que no sabíamos hace unos años. Y hoy tenemos la oportunidad de entrenar nuestro cerebro para que adopte hábitos positivos. Y precisamente centrarlo en la atención plena pues es uno de los mejores ejercicios. Qué curioso que cuando no estamos precisamente en ese momento de atención plena y de estar un poco atentos y pendientes de lo que estamos pensando, sintiendo o haciendo, pues nos movemos por la vida con el piloto automático. Es otra forma de movernos bastante habitual. Y movernos con el piloto automático tiene riesgos. ¿Y los riesgos cuáles son? Pues el primero, que cometemos errores, que podemos tener accidentes más o menos graves. Para mí lo muy importante es que nos perdemos lo que está pasando ahora. Entonces nos perdemos muchas oportunidades que pasan pues, por delante de nosotros y simplemente no las vemos porque estamos bien en el futuro o bien en el pasado. Y además el estar con el piloto permanente puesto lo que hace es que nuestro sistema nervioso esté en permanente alerta. Le estamos pidiendo que esté rindiendo al máximo constantemente y esto lo que nos genera es agotamiento y estrés y al final nos afecta a la salud, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena invertir un ratito, muy poquito quizá, pero en trabajar esta atención plena. Y como decíamos, bueno, pues es muy posible entrenar el cerebro para que adopte hábitos positivos. ¿Cuáles son los efectos del mindfulness en el cerebro? Eduardo antes nos hablaba de las ondas cerebrales. Yo quiero destacar que ahora mismo hay un montón de estudios que dicen que al menos el practicar la conciencia plena está influyendo al menos en 8 regiones diferentes de nuestro cerebro. Dejadme que me quede con 2, solamente con 2, porque yo siento que son como las que nos hacen más humanos, quizá, ¿no? Una de ellas es la región cingulada anterior, que está justo detrás del lóbulo frontal, y que es la encargada de la autorregulación, es decir, se ha demostrado que en personas que practican la atención mental con cierta regularidad, bueno, pues hay mayor actividad en esta zona del cerebro, es decir, son personas que ante una situación de riesgo, de conflicto, son capaces de dar una respuesta mucho más equilibrada, más serena y sobre todo más consciente. Esta es la primera, la región cingulada anterior. La segunda es el hipocampo. El hipocampo está dentro del sistema límbico, que como sabéis tiene que ver bueno, pues con todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, ¿no? Y el hipocampo en concreto además se encarga de la memoria y del aprendizaje. Y luego vamos a las ondas cerebrales, estas que nos decía Eduardo. Como cualquier proceso de atención, al trabajar la conciencia plena cambia nuestras ondas cerebrales. Son impulsos eléctricos que se mueven a diferentes frecuencias y que se superponen unas sobre otras en función de la actividad que estemos haciendo en ese momento. Es verdad que cuando estamos trabajando mindfulness o atención plena, podemos conectar con ese rango que está entre los 7 y 8 hercios, entre las ondas alfa y las ondas teta, y dicen los que saben, ¿verdad?, los científicos, que es ese estado óptimo para donde nuestra mente es capaz de crear un futuro y una realidad consciente.
y llegamos a este estado a través del mindfulness y de la meditación. Y finalmente conectamos con el último protagonista de la historia, que es la imaginación. Eduardo también nos lo comentaba hace un ratito. El cerebro nos da muchísimas posibilidades. Tenemos la imaginación, tenemos el poder soñar, tenemos la visualización. Y estas herramientas lo que hacen es que el cerebro se meta como en un modo de simulación experimental. ¿Qué quiero decir? Que activamos los mismos... El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario, por lo tanto, activa la misma corteza motora, activa los mismos ganglios basales, lo que pasa es que al final inhibe la producción del movimiento. Entonces, cuando soñamos las cosas y las cosas ocurren, no es magia, es entrenamiento. Entonces, si yo hoy pudiera dejaros solamente un mensaje sería este: atreveros a imaginar, permitiros imaginar, porque es la mejor herramienta de aprendizaje que tenemos hoy para crear nuestra vida. Lo hacen los actores cuando tratan de improvisar en escena una emoción. Primero la visualizan y luego son más capaces de reproducirla cuando están allí. O los deportistas, cuando se entrenan en un movimiento concreto, ¿no? Antes de llegar a la pista, por ejemplo, un Nadal, ¿no? Si lo entrenas, cuando estés en esa situación será mucho más fácil que lo desarrolles. Oye, luego hay otros que deciden entrenarse en pensamientos y actitudes negativas y son fantásticos experimentando pues este tipo de actitudes negativas en la vida, ¿verdad? Entonces solo nos queda una cosa: decídete. Decídete a soñar y decídete a dar un paso más. Decídete a practicar solo 3 minutos de mindfulness. Fijaros, esto es un reto. 3 minutos de mindfulness al día. Puedes modificar tu estructura cerebral, tus conexiones neuronales van a empezar a hacer un entramado distinto. Y yo siento que merece la pena, porque al final pues la vida es muy corta como para esperar a que algo grande te pase, ¿no? Yo te animaría a que salieras a buscarlo y estar consciente, estar pendiente de tus pensamientos y entrenarlos para invitarlos a soñar con libertad y con imaginación y elegir la vida que quieras tener. Yo creo que eso no tiene precio. Yo he aprendido que el cerebro no tiene límites y que los límites están en las circunstancias y que soñar a lo grande te convierte en el auténtico protagonista de tu historia. Por lo tanto, nunca dejes de soñar. Muchísimas gracias.